Buenos días. Quiero decirles que es una alegría estar compartiendo con ustedes. Como dijo mi fraterno, mi nombre es Javier Saldaña. Yo quiero decirles que yo soy originario de la ciudad de San Pedro Sula. Vengo de un hogar desintegrado porque mi madre, cuando yo tenía año y medio, descubrió una infidelidad en mi padre y aprovechó la familia materna, que nunca había visto esa unión con buenos ojos, para traer a mi madre a Tegucigalpa, y le sacó una visa y la mandaron a Estados Unidos. Y mi padre tomó su camino por su propia cuenta. Él se involucró en varias familias. Tengo más hermanos por parte de padre, y mis hermanos y yo en ese momento es como los perdemos a ambos, tanto a madre como a padre. Y eso le impacta en la vida de un niño, porque en los primeros años de vida es cuando nos estamos formando, ¿verdad? En nuestro carácter, y el amor es bien indispensable, pues en hablábamos vía telefónica porque no abundaban las líneas telefónicas en todos los hogares, y es como uno empieza a sentirse marcado y segregado a tan temprana edad, porque para los días de la madre y los días del padre no había quien nos acompañara a las escuelas, y es como uno va cargando ese estigma dentro de sí mismo, al igual que mis hermanos, igual. Y les voy a decir de que eso lo marca tremendamente a uno. Yo vengo de una familia de esas donde ese Jesucristo que escuchamos hablar tanto aquí en FINEC no está por cabeza. Y en las familias donde eso sucede, pasa de todo y todos los malos actos están justificados. Yo solo iba a las iglesias cuando alguien moría, cuando alguien se casaba o cuando alguien hacía la primera comunión. Era la única oportunidad que yo tenía de ir a una iglesia. Mi abuela, donde nos llevaba a nosotros, eran reuniones gnósticas, porque mi abuela pertenecía al movimiento gnóstico, se había iniciado en los Rosacruces y pertenecía a ese grupo. Nos llevaban a misas gnósticas, habían cosas que yo a veces no entendía, pero ahora con el uso del conocimiento sabemos que son sectas. Fue creciendo nuestra vida de niños y ya en la adolescencia, casi en la preadolescencia. Es como mi madre, después de estar 10 años en el extranjero viviendo, toma la determinación de regresar al país, y es como me presentan a esa madre, que yo muchas noches me había quedado durmiendo mirando el techo de mi habitación, deseando el día de conocerla. Y es como me presentan a aquella mamá, una señora muy guapa, muy elegante, me abrazó, lloró, y yo quería enseñarle a esa mamá a mis vecinos, a mis amigos, a mis maestros, a todo el mundo, que se diera cuenta que yo tenía una mamá. Porque a mi padre lo mirábamos en muy escasas ocasiones. De mi padre yo solo escuché hablar cosas malas por parte de mi familia materna. Me decían que mi padre era mentiroso, que era haragán y que era enamorado. Y me empezaron a marcar la vida porque me decían que físicamente me parecía mucho a él y que de repente yo iba a ser igual. Así nos empiezan a marcar la vida a nosotros. Luego, después de ese periodo de adaptación, adaptándonos nosotros a mi madre y mi madre adaptándose también a nosotros, es como nos toca irnos a vivir a nuestro propio hogar. Me separan de mi abuela materna, eso también me dolió mucho porque era la persona que yo había visto siempre como mi madre. Y es como mi madre después se estaban enseñando el oficio a mis hermanos, y por llegar a trabajar ese medio tiempo tenían una remuneración que ayudaba en la economía de la casa. El único que regresaba a casa era yo. Como mi madre no había visto el crecimiento de sus hijos a tan temprana edad, en ese hospital habían dejado a un niño abandonado, y mi madre se fue encariñando con aquel niño, y en cierta ocasión nos llamó y nos dijo que había tomado una determinación que era adoptar ese niño. Nosotros le dijimos, mire mamá, aquí no es que abunde el dinero, somos 3 hijos varones, mis hermanos pues ayudan a la economía. Y dijo, no, es una decisión que yo tomé. Porque ya en ese entonces teníamos un padrastro, un hombre que compartía la vida con nosotros, pero en vez de unir, desunía a aquella persona.
era una persona que consumía alcohol, era una persona que no coincidíamos nosotros como mi madre podía compartir una vida con esa persona. Y esa persona le dijo, yo la apoyo. Y es como mis hermanos empezaron a pasar más tiempo en la casa de mi abuelo porque no compartían aquello. Y mi madre me llamó a mí y me dijo de que ese niño necesitaba que se quedara alguien cuidándolo en el día. Y que la persona más indicada era yo. Yo le dije, mamá, pero yo estoy en el colegio en el día, ¿cómo puede pasar eso? Me dijo, bueno, me dice, entonces si usted no quiere hacerlo, me dice, búsquese un trabajo y se pone a estudiar en el colegio por las noches. Yo le dije, no. Bueno, me dice, eso es lo que hay para usted, me dice, le guste o no le guste. Entonces yo entré en una etapa de rebeldía. Y yo miré como un espacio de 2 años, mi madre se desentendió sobre mis estudios. Y cada vez hacía más vida familiar con su nuevo hijo y con su pareja. Y es como ya en los años 80 existía el servicio militar obligatorio y nosotros nos metíamos a los cuerpos de socorro para evitar el servicio militar y yo era voluntario en la Cruz Roja y como yo no tenía nada que hacer, yo me iba para la Cruz Roja todo el día, estaba en el equipo de rescate acuático, me metía en cualquier curso y yo veía cómo mis vecinos y mis amigos se iban todas las mañanas para el colegio y yo no tenía nada que hacer. Y es como mi madre un día me llama y me dice, mire, usted no trabaja y no estudia. Y gente así yo no voy a tener en mi hogar. Quiero que se vaya de mi casa. Yo no podía entender cómo a los 15 años. Mi madre traía un extraño de afuera. Le daba la condición de su hijo y yo que era fruto de su parte de mi padre. Y mi padre siempre se declaraba en quiebra. Era lógico. Tuvo 7 hijos y cómo nos iba a dar cobertura económica a todos. Y es como me tuve que ir de mi casa. Muchas veces comía en las casas de mis amigos, me vestí con ropa de mis amigos y me convertí en un huérfano con padres vivos. Muchacho sin ninguna orientación, busqué un trabajo, me refugié en la casa de un familiar mío, me dieron albergue, conseguí un trabajo de conserje en San Pedro Sula, andaba haciendo mandados, pero también eso hizo que me empezara a comportar como una persona adulta. No tenía límites de horario para llegar a aquel lugar. Yo podía llamar y decir, llego hasta el lunes. Empecé a ir a fiestas, empecé a consumir alcohol, empecé a tener libertad para tener relaciones íntimas con muchachas de mi edad y descubrí algo, que había mujeres de mayor edad que por tener intimidad con ellas le hacían regalos a una, lo que le llaman ahora las sugar mommy. Siempre han existido. Había una que me compraba ropa, una me compró una motocicleta y así era mi vida. Temporadas estudiaba, temporadas no estudiaba, me desesperaba estar sentado en un aula en las noches en un colegio cuando mis amigos andaban en los bulevares y en las discotecas. Era un muchacho sin ninguna meta, sin ninguna orientación de nadie, ni un papá, ni una mamá. Así llegó mi vida y les voy a decir que ya a los 19 años una muchacha de esas me dijo que estaba embarazada. Y yo la oportunidad que yo usé fue practicarle un aborto, sin ningún remordimiento, que era pecado delante de los ojos de Dios. Yo practiqué ese aborto, yo solo decía que yo no iba a traer hijos a sufrir al mundo como mis padres me habían traído a mí. Luego, después de un tiempo, pues yo no podía seguir viviendo en la casa de aquella familiar porque habían problemas en ese hogar. Me quedé sin trabajo, me quedé sin la sugar mommy, como les digo, y tenía que tomar una determinación. En los años 80, los países vecinos de nosotros entraron en guerras intestinas y hubo flujo de refugiados a nuestro territorio. Hubo flujo de refugiados tanto de El Salvador, de Guatemala y de Nicaragua. Y como yo era voluntario en la Cruz Roja, tuve una oferta de trabajo para ir a la zona de la Mosquitia. Oiga bien, era tirado de los cabellos para cualquiera de mis amigos decirles que yo me iba a trabajar a la Mosquitia, pero como yo tenía que velar por mí mismo, yo acepté aquel trabajo y me fui a la Mosquitia. Y recuerdo que yo estaba aterrizando a un lugar que no sé si lo han escuchado mencionar, que se llama Mocorón, una pista de tierra. Cuando aquel avión venía aterrizando, yo miré los techos de aquellas casas, así como de alguna hoja que ellos le llaman tique, que nosotros aquí las conocemos como manaca también. Yo dije, ¿dónde me vine a meter? Dije yo.
Si esto solo lo he visto en el National Geographic, dije yo. Y aterrizó aquel avión en un desestrés y me bajé y había unos compañeros que ya estaban antes que yo en esa zona. Y como nos formaban con disciplina semimilitar en los cuerpos de socorro en los años 80, uno me dijo en la pista de aterrizaje de Saldaña, bienvenido a la Mosquitia. Aquí hay 3 formas de vivir, y escoger de cuál querés y cuáles son. Me dijo una es bolo, me dijo la otra es lobo. Que para un muchacho citadino era un impacto psicológico. Era desesperante para mí estar en ese lugar, pero como tenía que velar por mí mismo, no me quedaba otra opción. Pero aquel vacío de amor y de cariño que yo tenía en mi vida, en mi corazón, yo lo llenaba con una parte sexual. Era un muchacho altamente promiscuo. Uno confunde el amor con el sexo a esa edad. Y yo estaba muy confundido. Y yo era una persona que miraba a quienes caía de las compañeras y aquella promiscuidad crecía cada día más y más. Yo de mi familia no quería saber nada. Yo criticaba todo lo de mi familia porque había visto cosas, miré incesto, miré mujeres teniendo hijos de hombres casados. Y aquello lo señalé todo el tiempo. Yo de mi familia, entre más distante estaba de ellos, era mejor. Y voy a comentar que el pecado del aborto yo lo cometí con 3 damas diferentes, sin ningún remordimiento. Después de ese tiempo, pues en Nicaragua ganó la señora Violeta Chamorro y todas esas personas tuvieron que repatriarse a su país de origen y me tocaba tomar una determinación que era regresar a vivir a San Pedro Sula. Pero yo dije, San Pedro Sula, ¿qué voy a ir? Si mi familia nunca me dio nada bueno, esa gente no tiene nada bueno para mí. Y una de esas compañeras me dijo, fíjese que estoy embarazada. Me dijo, bueno, dije yo, más de alguna vez tengo que tener una casa, me voy a casar con ella a ver qué sale de esto. Yo le dije, mire, como usted está embarazada, váyase para Tegucigalpa, porque puede tener problemas en el parto. Ella accedió, se vino para acá, porque ella es de esta zona. Pero yo a los 8 días yo ya le tenía reemplazo con otra compañera, porque yo no podía estar sin esa mano. Y no pasó mucho el tiempo cuando aquella otra muchacha me dijo la misma frase. Fíjense que estoy embarazada. Dios mío, le hice la propuesta del aborto y gracias a Dios ella no aceptó. Es como mis hijos mayores solo tienen 6 meses de diferencia entre ellos. Y me tocó enfrentarme a aquella esposa y decirle que venía otro hijo en camino, fruto de una infidelidad y un matrimonio que viene empezando, usted le destroza el corazón a una mujer. Y así pasó con mi esposa de ese entonces. Luego, pues me repatrié, pues aquí me quedé en Tegucigalpa. La madre de mi segundo hijo es de la zona de Occidente, se fue para allá. Un fin de semana iba a ver a mi hijo a la zona de Occidente. Cuando yo llegaba, que la muchacha me reclamaba. Y cuando me regresaba, quedaba llorando. Y cuando venía a mi casa, pasaba lo mismo. Y es como en ese ir y venir, en ese desorden de vida, viene mi tercer hijo al mundo. Mi segundo hijo dentro del matrimonio. Y es en ese momento que yo rompo la relación con la madre de mi segundo hijo. Y yo me quedo siendo en la vida de mi segundo hijo solo un aportante económico. Pero yo decía que era diferente porque mi hijo llevaba mi apellido y tenía una mensualidad mía y era diferente que mi padre. Estaba pasando lo mismo. A mi hijo lo empecé a ver 1 o 2 veces al año. Después me establecí en esta ciudad, empecé a trabajar en ventas, el Señor me bendijo y a los 24 años yo me convertí en socio del 50% de una empresa donde yo había trabajado, que la compré con parte de mis prestaciones. Y es como aquel muchacho que no había tenido oportunidad en su vida, se convirtió en un hombre de negocios. Y yo era de las personas esas que decían una frase, no sé si la han escuchado ustedes, que decían, yo me hice solo, yo no le debo nada a nadie. Y yo así decía, yo no le debo nada a nadie, porque yo decía que yo era un hombre completo, porque había sido entrenado para rescatar personas de la muerte, para ver cualquier escenario de cualquier accidente, sin tener miedo, con una preparación para tomar decisiones. Ya para en ese entonces era adicto a las armas, me volví aficionado a las armas. El estatus de vida mía cambió a clase media alta.
Les voy a decir que yo en mi vida había visto situaciones en las cuales había visto hasta llorar hombres, donde yo había estado, yo me había mantenido en una pieza y yo me creía que era un hombre completo. Después monto aquella empresa donde mis compañeros se vuelven después mis colaboradores y donde mi antiguo patrono se convierte en mi socio. Y me vuelvo notorio ya de la noche a la mañana. Empiezo a tener firma autorizada en bancos, me empiezan a decir licenciado, y de licenciado lo único que yo tengo es licencia para manejar vehículos. Pero yo me la empiezo a creer, a qué altivez y a qué soberbia, y empiezo, mi Dios se convierte en dinero, porque yo miro que con el dinero puedo pasar encima de todo el mundo. Era un hombre iracundo, era altivo. Si algún conductor de taxi o de un bus se me atravesaba, yo me bajaba con una pistola en la mano. Y andaba la pistola con 2 cargadores extra y la andaba con bala explosiva para quitarle la toja a cualquiera, decía, porque yo sí soy hombre. En alguna ocasión mi padre o mi madre me llamaban para saludarme o para pedirme algún favor y yo no les atendía el teléfono. Yo decía así, como yo ahora tengo dinero, tienen hijos. Cuando yo ocupé de ellos me dieron espalda, así que conmigo no cuente. Ese era el hombre en que yo me había convertido. Y la educación de mis hijos quedó a cargo de sus padres, porque mi vida era hacer dinero y hacer dinero, porque el hacer dinero le abría las puertas a uno por todos lados, decía yo. Así empecé a tomar malas decisiones, porque yo lo que era un vendedor, yo era un ignorante en la parte financiera. Y es como aquella empresa empezó a tener más obligaciones que sus ingresos. Y 4 años después esa empresa estaba quebrada. Empecé a padecer las necesidades de tener dinero para enfrentar mis compromisos económicos adquiridos y la familia empieza a sufrir esas consecuencias de los malos actos de uno por su soberbia y su altivez. Empezaron a sacar a mis hijos de exámenes, me empezaron a cortar la luz, tuve que cambiarme de casa porque no podía pagar la casa que vivía. Y es como un hombre me invitó a esta fraternidad en el año de 1996. Yo vine a fraternidad en el año 96 y me fui a un seminario avanzado para líderes. No existía el CNC, eran en Valle de Ángeles, en un hotel. Yo tuve un encuentro personal con el Señor Jesucristo en ese Sahel y regresé de ese Sahel y empecé a servir en ese capítulo y me convertí en vicepresidente de ese capítulo, pero siempre va a haber pruebas. Y en la primera prueba que se vino, yo flaqueé. Y yo regresé al mundo de atrás, me volví un hombre más adúltero de lo que ya estaba siendo, empecé a consumir alcohol más, me volví más soberbio, más altivo, y aquella situación se empezó a complicar, que siendo fraterno y siendo vicepresidente, yo tenía una doble vida. Y yo dije, yo no, de esta fraternidad yo me voy, dije yo. Y yo me retiré en el año 98, me entregué aquel cargo de vicepresidente, no le contesté el teléfono a ningún fraterno y yo me fui de fraternidad. En mi hogar, pues los problemas no se habían solventado y esa empresa había quebrado ya. Y tuve la oportunidad de montar una empresa mucho más grande para darle cobertura en el segmento de ruteo a una empresa mucho más grande que tenía marcas significativas dentro del mercado de consumo a nivel nacional. Y monto una empresa mucho más grande con 20 empleados, 4 carros de reparto, 3 vehículos para mi uso personal. Y aquel Jesucristo que había conocido en fraternidad, ahí no cabe. Yo decía que había sido un lapsus momentáneo de debilidad en la cual yo había estado y que creía que necesitaba de Jesucristo y yo decía que no ocupaba de él. Porque mis capacidades como hombre de negocios me abrían las puertas entonces. Pero fíjense que ya para en ese entonces el consumo del alcohol, el adulterio, la soberbia y el endeudamiento iba creciendo. Esa empresa facturaba 5 o 10 veces más lo que facturaba en la primera, pero fíjense que había un fenómeno, todos los meses perdía. Y yo decía, el otro mes me recupero, el otro mes me recupero. Y dentro de las marcas que distribuíamos, había marcas de cerveza importada, entonces ya se imagina. Yo bebía todos los días de la semana, empecé a faltar a dormir a mi hogar, muchas veces me acostaba con esas muchachas que andan de decanes, y era un desorden total mi vida. Pero fíjense que
todo pasa una factura y económicamente aquel hueco que se iba haciendo mensualmente de dinero llegó un momento en que ya era difícil cubrirlo y nos vino lo que nos vino en el año 2009, problema político. Me tocó tomar decisiones duras, despedir empleados, empezar a reducir aquella empresa y se acabó el dinero de los proveedores y de todo el mundo. Estaba quebrado 4 años después. Y es como yo empecé a buscarle la solución a mis problemas dentro de la lógica que yo tenía. Entonces, en cierta ocasión yo dije, yo me voy a ir a buscar un psiquiatra porque tal vez yo estoy loco, dije yo, y agarré para un psiquiatra. Yo no tengo nada en contra de los médicos psiquiatras. Solo que aquel hombre platicaba conmigo y me daba un medicamento que me quería tener durmiendo y yo dije, no, no contiene. Yo necesito estar despierto para solventar mi vida y este me quiere tener dormido, así que no. En cierta ocasión, yo me fui a Suyapa y yo casi de arrastre saqué un sacerdote y le dije que orara por mí. No, yo tengo muchos problemas, venga, ore por mí. Le dije, y aquel hombre hizo una oración y no cambió nada. Yo los domingos iba a la iglesia y yo creía que por estar 1 hora en la iglesia, el Señor estaba obligado a resolver mis problemas. Y siempre estaba desesperado por irme a comprar una sopa porque estaba con resaca. Y no pasaba nada. En cierta ocasión, una señora que trabajaba en esa empresa que hacía el aseo me dijo, don Javier, fíjese que yo quiero orar por usted, me dice, por esta empresa, quiero que oremos juntos. Yo le dije, mire, yo dentro de 10 minutos voy a salir, ahí le queda toda la empresa, ahora es todo lo que quiero usted por ella. Dije, esta doña quiere con oraciones, de aquí con dinero que se resuelven los problemas. Así estaba yo de equivocado. Ante tal situación y ante tal desorden, aquella esposa me dijo, con usted hasta aquí nomás. Y yo recuerdo haber sentado a mis hijos y les dije, ¿qué quieren que yo haga? Yo con ustedes puedo hacer cualquier sacrificio. Yo con ustedes puedo aguantar a tu mamá. Oiga, yo le iba a aguantar a ella, decía. Y la sorpresa fue cuando mis hijos me dijeron, fíjate papá que va a estar mejor que te vayas de la casa, vamos a vivir más tranquilos todos. Bueno, y ellos si así quieren, así va a ser. Me declaro el hombre divertido las 24 horas, me quedé aportando dinero, pero después el dinero, como les digo, ya se acabó, ya no había ni dinero para eso. 3 hijos en etapa universitaria, no tenía nada que aportarles. Las madres me habían quitado toda autoridad sobre ellos. Y empezó los problemas a acrecentarse más. Las deudas ya eran impagables, aquel alcoholismo creció tanto que muchas veces, señores, empezó a hacer estragos en mí. Empecé a tener comportamientos inadecuados porque cuando ya estaba en estado de ebriedad, no tenía control de sí mismo. Muchas veces me desperté en las casas de mis amigos en condiciones que eran más apropiadas. Muchas veces me llamaban al día siguiente y me decían, te pasaste ayer, te subiste en las mesas a bailar, le estabas enamorando a la esposa a tal persona. A veces me despertaba, no encontraba ni el vehículo en que andaba. Y paralelamente, lo económico era un desastre. Ya no habían empleados, me tocó quedarme solo yo en aquella empresa. Me tocó devolver vehículos, me tocó vender el que pude vender para amortizar prestaciones. Y así a ese extremo llegué yo a estar ante tal situación cuando empecé a entender que mi vida era un desastre total. Y empecé a buscar la mujer perfecta para mi vida. Decía yo que tal vez yo necesitaba una mujer que le diera estabilidad emocional a mi vida. Y me volví un hombre más promiscuo que nunca, con muchas relaciones. Me volví adicto a la pornografía, a la masturbación, a tener un montón de relaciones con un montón de mujeres. Y nada me llenaba en mi corazón. Muchas veces lloraba yo solo cuando estaba en la pediatra. Yo era el showman, yo ponía apodos, yo contaba chistes, todo el mundo se reía, todo el mundo quería estar conmigo. Pero cuando yo estaba sola, llegaba a la conclusión que yo estaba acabado. Y empezó a ser en mi vida una opción el suicidio. Empecé a maquinar la forma en que yo me iba a quitar la vida. Y muchas veces, después de esos espectáculos que había hecho una noche de copas, un día el enemigo me habló muchas veces y me dijo, subite a la terraza y te tiras de cabeza, porque ya no tenía ni pistola. Y tu vida se va a acabar y se van a acabar los problemas de todos y de todo el mundo. Fíjense que
Ante tal situación, me tocó subir y bajar cajas después de mandar, de gerenciar una empresa con varios empleados. Me quedó un vehículo que lo que daba era lástima, aquel carro. Imaginen los carros de reparto, cómo los agarran los repartidores como enemigos, como cubeta de albañil. Y una vez estaba entregando un pedido aquí en Tepeyac, en una farmacia, y cuando me subo a aquel carro, cierro la puerta se le cayó a aquel carro. Yo nunca en mi vida había visto que un vehículo se le cayera la puerta, pero el carro mío en ese entonces se le cayó la puerta. Y el guardia que había en aquel negocio no paraba de reírse, aquel hombre. Y entonces yo coloquialmente le dije, no, hombre, compa, ayúdeme con la puerta. Y aquel hombre riendo, si metimos la puerta en el cajón de reparto. Y yo venía en aquel carro como jeep sin puerta. Y los niños en la calle me señalaban y se reían. Y yo me acuerdo de haber increpado al Señor ese día. Y le dije, ¿por qué me tratas así? Si yo no soy malo, le decía. Si aquel tiene 4 amantes y es millonario cada día más. Si hoy solo bebo un día a la semana y ellos beben todos los días y son prósperos, ¿por qué me tratas así de mal? Miren que en cierta ocasión vino una persona y me dijo, yo lo voy a llevar donde alguien que le va a resolver todos sus problemas. Algún prestamista es, dije, vámonos, le dije, nos fuimos a San Pedro Sula, llegamos a un lugar y había una mujer sentada en una mesa, me parecía conocida. Yo dije, pues es una prestamista famosa, dije yo, pero esa mujer tenía una baraja en la mesa y me dijo que yo la tocara. Y después empezó a repartir aquella baraja y me dijo cosas de mi vida personal que solo yo conocía y me impresionó. Después me metió a un cuarto, me desnudó, me agarró con una rama ruda, empezó a hacer un montón de oraciones raras, me puso a orinar una botella y me dijo que anotara el nombre de todos los que me querían hacer daño. Me querían hacer daño y los que andaban detrás de mí eran pues, los acreedores que les debía y para mí me querían hacer daño. Y cuando salí de ese lugar, había un montón de personas que me conocían y me empezaron a gritar. Esa mujer era una bruja famosa que existía. Me empecé a conocer porque salió en comunicación, los periodistas van a pedir predicciones a inicio de año. Miren que después de que fue ese lugar me fue y vos tenías tú no puse y hasta los perdió, le puedes decir. Pero fíjense que ante tal situación, un hombre me volvió a la fraternidad. Yo me tardé 14 años en volver a regresar a una respuesta. Yo le había buscado la lógica en mi sabio, en mi propia inteligencia. A los proveedores y ante tal presión emití algún cheque y es como miren después con esos cheques rebotados se iban y me demandaban por estado y ustedes saben que eso es cárcel. Hay gente que le dice a uno que por deuda no hay cárcel, no se preocupe. ¿Cómo no? Emite un cheque sin fondo y va a ver cómo le va. Y yo tenía 6 problemas de esos, señores. No podía sacar licencia, no podía salir del país, no podía tener pasaporte. Así vine a Fraternidad yo, sin hogar, destruido mi hogar. Yo nunca pude recuperar mi matrimonio porque mi esposa me dijo que te perdone Dios, porque yo no te voy a perdonar.
Y era lógico. Yo estaba cosechando lo que sembré por muchos años. Y miré las papeletas que ustedes tienen en sus mesas y me acordé del uso que le dábamos en fraternidad. Y yo solo le puse: Señor, toma control de mi vida porque yo no sé qué hacer con él. Y después me fui a un Sahel. Fíjense que cuando yo llegué a ese Sahel, yo dije: ¿qué le puedo pedir al Señor? Dinero lo he tenido y lo he despilfarrado. Una casa me la van a quitar los proveedores. Un mejor carro que aquel cubeta de albañil que me había quedado, me la van a embargar también, decía yo. Una mejor mujer que la que tenía, decía yo, pues mujeres van, mujeres vienen, y entre más mujeres, más problemas me busco. Entonces yo dije: le voy a pedir la paz en mi corazón que no existe. Yo le dije: dame paz y sabiduría. Fíjense que en ese seminario avanzado para líderes, a mí me sorprendió ver un hombre dentro del equipo de Sahel sirviendo platos de comida. Que ese hombre yo lo había conocido en San Pedro Sula como el subgerente de una de las empresas más grandes de Honduras, dentro de las cuales del holding de empresas que tenía esa empresa, yo había trabajado de conserje. Y cuando ese hombre llegaba a esas oficinas, hacía correr al gerente general, hacía correr a la secretaria, arquitectos, todo el mundo corría. Y cuando ese hombre cumplía años, yo miraba un servilismo de todo el mundo queriéndolo atender. Pero ese hombre estaba ahí en humildad y sirviendo. Yo dije: si ese hombre está aquí y está con esa humildad sirviendo, aquí tiene que haber algo. Y me quedé en ese capítulo, y en la primera elección, ¿qué creen que pasó? Me eligieron vicepresidente del capítulo. El Señor me volvió a dar el mismo cargo que yo había tenido 14 años atrás, para ver si yo tenía pacto y compromiso con Él. Y empecé a servir. Y yo tiempo atrás era feliz y tenía 3 cosas. Si tenía alcohol, sexo y dinero, yo estaba hecho. Nada me hacía falta. Y yo cambié esas 3 cosas por servir, por ofrendar y por orar. Y fíjense que empecé a servir en fraternidad, empecé a ir a las capacitaciones de fraternidad y me di cuenta que yo era un ignorante en la parte espiritual. Yo desconocía que las cadenas de maldición se heredan a la descendencia. Yo desconocía que ni el borracho, ni el adúltero, ni el fornicario, ni el mentiroso, ni el asesino, ni el estafador heredarán el reino de Dios. Y me dio miedo cuando me di cuenta de eso. Fíjense que después me convertí en presidente de un capítulo. Era un capítulo en formación. Y muchas veces me dieron ganas de tirar la toalla cuando convocaba reuniones de trabajo y nadie me hacía caso. Miren que ante tal situación, estábamos ahí en Pueblo Campero, no éramos ni rentables, una noche nos sacaron y venimos a dar con el parlante ahí en Pueblo de la Fogata, ahí tenemos ya como 7 años de estar. Y yo llamaba a reunión de trabajo y me dejaban solito ahí sentado en Pueblo de la Fogata, y decía: no, me decía yo, mejor me voy de esto. Pero acordaba el pacto que tenía con Dios. Y el Señor se empezó a encargar de todas las áreas de mi vida, tanto de la espiritual, tanto de la familiar y tanto de la financiera. Me tocó declarar una tercera empresa sin ninguna entidad de capital. Y en esa empresa yo he visto lo sobrenatural. Yo he alcanzado cosas en esa empresa y sigo siendo solo yo en esa empresa. Yo vendo lo que vendía con 20 empleados. Tengo mejor logística que la que tuve en las empresas anteriores. Vendo en un mercado que es de mayoreo a nivel nacional, sin tener una marca exclusiva, con productos regionalizados nada más. Hay gente que me dice: mira, San Pedro, yo no voy, te doy mis marcas, atender los supermercados de allá. Hay otros que me dicen: mire, a Tegucigalpa yo no voy, yo le doy mis marcas. Eso es lo sobrenatural. Hay gente que me ha dicho: está bendecido totalmente, porque también miran logística nueva. 3 camiones parqueados ahí, yo me subo, Dios me suba al otro, me bajo, porque va de acuerdo a las dimensiones y a las necesidades que tiene la empresa de mover su logística. Pero sobre todo, el Señor me dio humildad, aquella soberbia y aquella altivez con que yo vivía, que me sentía el dueño del mundo y me sentía con derecho a tener todo lo que yo necesitaba. La relación con mis hijos empezó a cambiar. Yo le pedí perdón a mi madre, a mis padres,
a mis hijos, a las madres de mis hijos. Aquel hermano adoptivo que desde que llegó yo lo detesté en la vida de nosotros. Aprendí a pedir perdón. Fíjense que con la relación de mi segundo hijo, yo siento una deuda con él. Yo le pedí al Señor que me diera oportunidad de poder viajar a Santa Rosa de Copán seguido. Fíjense que el Señor me abrió las puertas de una embotelladora de refrescos, de bebidas carbonatadas que hay en esa zona y me dieron distribución para esta zona. Y yo viajo una vez al mes y a veces hasta 2 veces al mes. Y yo me quedo a dormir y como con él y le digo que lo amo. Y a veces él es indiferente, pero yo tengo que entender que yo tengo una deuda con él. Cuando mis hijos nacían, yo me iba a celebrar con mis amigos. Mi hijo mayor, al verme que yo iba al capítulo, él empezó a ir. Y el Señor me ha dado el mejor regalo. Soy presidente del capítulo Real Tegucigalpa y mi hijo era el vicepresidente. Y nada por tener contento a mi papá. No, lo miro comprometido, sirviendo. Ahorita está en el equipo del TRAS. Y ya soy abuelo por parte de él. Y cuando mi nieta la fui a conocer, la tomé en mis manos y le dije, Señor, yo declaro bendita esta generación en tu nombre. Yo no vine este día a denigrar a mi padre ni a mi madre. Solo me tuve que ir a la generación antes que ellos y ver qué es lo que mis padres habían recibido y entendí que no me podían dar lo que ellos no habían recibido. Los dos venían de hogares desintegrados. Pero miren, señores, el Señor tuvo la misericordia en mi vida. Yo lo único que he puesto es este cuerpo y me he puesto en obediencia ante el Señor. Cuantas veces me han llamado para un cargo, lo he hecho. Y lo he hecho en humildad. A veces sí, no queremos, a veces estamos cansados, a veces no queremos ni compartir un testimonio. Pero yo recuerdo de dónde el Señor me ha traído. Y yo les voy a decir que en el primero de aquellos casos tengo carta de libertad definitiva. En el segundo de aquellos casos tengo carta de libertad definitiva. En el tercero tengo carta de libertad definitiva. En el cuarto de los casos tengo carta de libertad definitiva. Llegaron a ser 6 porque se repitieron 2 órdenes en el mismo caso. Ahora yo les voy a leer mi nueva hoja de antecedentes policiales. Y dice: constancia de antecedentes policiales. El suscrito su jefe del departamento de antecedentes policiales de la Dirección de Investigación de PI. Por este medio hace constar que según nuestros archivos de la Oficina Central, el señor Javier Fernando Saldaña, con nacionalidad hondureña, con tarjeta de identidad tal, actualmente no se encuentra registrado que haya cometido delito o falta alguna. ¿Por qué? Porque así le plació al Señor. Yo para resolver este problema ocupaba varios millones de lempiras. Yo lo resolví con 2 salarios mínimos, porque así es la voluntad de Dios. Buena, perfecta y agradable. Y la misericordia de Dios llegó a mi vida. Y todos los días aprendo de Él, pero sobre todo le digo: Señor, no me des lo que me va a hacer alejarme de ti. Y le pido que merme el hombre, aquella soberbia con que yo me crié y con que yo me desarrollé, y que crezca el espíritu de Él en mí. Como les digo, yo no sé cómo sea la vida de ustedes, pero el Señor tuvo un impacto positivo en mi vida. Yo lo único que me puse a disposición de Él. Yo no soy mejor persona que ninguno de ustedes, no le vi en el aire. Miren, tenía una compañera de hogar que le había sido infiel miles de veces y no la honraba nunca como mi compañera. Hace 2 meses me casé y le di el puesto de mi esposa honrando, porque sé que la bendición no va a llegar a mi hogar si yo no hago las cosas en orden. Como hombre de fraternidad, trato de hacer todo recto. Yo estoy sometido al régimen de facturación, declaro mis impuestos como tiene que ser, porque sé que el Señor no va a bendecir nada que no esté en orden. Yo le puedo decir que este Jesús, que me hablaron en fraternidad y me dijeron que Él iba a cambiar mi vida, lo hizo. Y a mí no me cabe ninguna duda
que puede hacer cualquier cosa por cualquier persona. Solo es que lo busque usted a él. Yo, como le digo, quise resolver toda mi vida con mi lógica. Y la lógica mía falló en todo sentido. Pero el Señor quería traerme a sus pies. Y tuvo esa gracia en mi vida. Yo quiero que ahí donde ustedes estén, repitan conmigo una oración que me enseñaron aquí en Fraternidad C y que siempre hacemos, pero hágala de corazón verdaderamente. Yo no sé cuál sea sus problemas, pero espero que no se parezca en nada al desorden de vida que yo tuve. Inclinemos nuestros rostros y repitamos en voz audible: Padre Celestial, este día reconozco que soy un pecador y me arrepiento. Te pido perdón y abro mi corazón y recibo a tu Hijo Jesucristo como mi Señor y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre y el de mi familia en el libro de la vida. No lo borre jamás. Todo esto lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señores, este es mi testimonio de vida únicamente para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias.